Bien, hola, ¿cómo han estado? Esta es la segunda clase sobre figura humana que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Este, en esta clase abordaremos los temas sobre la proporción, ¿sí? La proporción implica cuál es la distancia que existe entre lo que es la nariz, los ojos y la boca. Tendremos la primera parte una breve, como un ejercicio de medida que les voy a mostrar con la pequeña Charlotte. Y vamos a ver cómo se aprende a dibujar la nariz, los ojos y los labios con procedimientos muy sencillos, ¿sí? Eh, Ese es el tema que nosotros vamos a tener y después, bueno, van a tener un ejercicio ustedes para practicarlo en su casa y después aplicarlo a un rostro, ¿sí? Siempre tenemos dos partes. La primera parte es siempre la idea de boceto y práctica, ¿sí? Y la segunda parte es una parte de aplicación de esa práctica que tuvieron, de esos conocimientos que han adquirido para aplicarlo en un ejercicio. Yo no puedo pedirles a ustedes que me realicen un retrato si les muestro cómo se hace sin antes practicarlo. Por tanto, sepan que el ejercitar no implica un acto de tratar de cansarlos, sino un acto de que ustedes puedan practicar, ¿sí? Es como el nene que aprende a jugar al fútbol, ¿sí? Va todos los días a entrenar, entrena sus músculos, entrena los conocimientos sobre las reglas de juego, entrena también sobre cómo puede ser creativo dentro del campo de juego. Así que yo habitualmente hago ese paralelismo entre lo que es el juego del fútbol y lo que es el dibujo y la representación. Siempre requiere práctica, ¿sí? Así que es algo que no tenemos que eh, desmotivarnos, ¿sí? Si nos sale mal, si nos sale algo mal, nos da un aprendizaje, ¿sí? Eh, pero bueno, para empezar, yo quiero señalar dos cosas. Yo no considero que exista una forma de representar mal la figura humana, ¿sí? Ni que exista una forma de representar... eh, a ver, no creo que exista en realidad una forma de representar mal la figura humana, ¿sí? Creo que ahí queda la afirmación mejor. Existen representaciones, ¿sí? Ustedes sabrán que hoy en día vivimos en un mundo donde las imágenes nos desbordan a todo momento y verán que existen escritores como Tute, por ejemplo, donde su figura humana es muy particular, ¿sí? O como este, podríamos decir su padre Caloi, por ejemplo. No me sale Liniers, por ejemplo. Liniers es un escritor, es un historietista argentino. O podríamos tomar el caso de Harp Long, que es también un historietista argentino que tiene la serie de Timmy, que es muy recomendable para que la vean. Pero después tenemos infinidades de formas de representar la figura humana, ¿sí? La que nosotros usamos es la forma clásica, ¿sí? Y aprendemos la forma clásica para después encontrar otra síntesis, o sea, otra derivación de cómo aprender a dibujar la figura humana. Una forma que es común entre las imágenes a las cuales nosotros nos sometemos es la imagen del anime y del manga, ¿sí? Yo habitualmente no lo enseño en clase por una cuestión de que habitualmente las proporciones saltan las escalas que nosotros tenemos, ¿sí? Eh, y como es algo que nunca llego, habitualmente me resulta un poco difícil enseñarlo, así que no quiere decir que no lo conozca. Las proporciones en el caso del manga son muy distintas entre las representaciones, no hay una idea general. Si ustedes pueden buscar, por ejemplo, en la serie de One Piece, en la serie de Gantz, pueden buscar la serie de Naruto, de Dragon Ball Z, de Shikinshi. Hay infinidad de series donde pueden encontrar proporciones diferentes, incluso pueden encontrar proporciones diferentes en historias del lado occidental, como por ejemplo Batman, Superman, Sonoman en el caso de Argentina. Pero bueno, vamos un poco a lo que son las representaciones y en todo caso después hablaremos sobre
formas de dibujar la figura humana. Yo les había dicho que había invitado a Charlotte, ¿sí? Y hoy vamos a hacer unas pequeñas medidas y luego vamos a volcarnos a nuestro dibujo. Para eso, la pequeña Charlotte nos va a dar una mano sobre las proporciones. Este es un busto realizado, ¿sí?, en un vaciado de yeso, tallado primero en arcilla y luego vaciado en yeso. Bien, yo voy a utilizar un compás para medir algunas proporciones para que ustedes tengan en cuenta cómo es la proporción trabajada sobre el rostro humano, ¿sí? Nosotros nos vamos a dedicar solamente a lo lineal, así que luces y sombras en todo caso lo trabajarán con su maestra. Bien, existe una medida, es la medida que habitualmente sale desde los artistas del Renacimiento, y nos dice que existen ciertas proporciones que nosotros debemos respetar, ¿sí? Cuando hablamos de rasgos de las personas, siempre habitualmente pensamos en la nariz, los ojos y la boca, ¿sí? Y cuando los dibujamos, siempre tenemos que dibujarlos en la mitad del rostro. Pueden ver, voy a correr un poco. Pueden ver, de hecho, acá en el formato original que nosotros empezamos a trabajar, que de hecho los ojos empezarían aproximadamente en este lugar, ¿sí? El resto sería pelo, perdón, sería la frente, y el resto sería pelo, ¿sí? ¿Ven las distancias? Bien, acá ocurre lo mismo, ¿sí? Fíjense en que la mitad de la cabeza, ¿sí?, proporcionalmente es la mitad aproximado, ¿sí?, de la frente y del pelo. Existe otra medida, y acá yo me voy a detener un poquito, porque la distancia entre los ojos, ¿sí?, la distancia desde donde empieza hasta donde termina un ojo, ¿sí?, equivale a la distancia, ¿sí?, entre ambos ojos. La separación entre un ojo y otro es la distancia de un ojo, ¿sí? Es el tamaño de un ojo, ¿sí? Es una proporción en ese caso. Bien, hasta acá tenemos una medida, ¿sí? Usamos el ojo como referencia para dibujar. La segunda, ¿sí?, va a ser la nariz, y la nariz proporcionalmente es la distancia entre el inicio del ojo, ¿sí?, el inicio del ojo y la mitad de la cara. ¿Me sigue más o menos? Desde el inicio del ojo, desde esta parte hasta esta parte. Parece que alguien hizo un gol. Bien, tenemos la medida. Y esa medida es proporcional, ¿sí?, a la de la nariz. La nariz inicia en este lugar, pero bueno, puede ser un poco más larga, un poco más corta. Eso es relativo a su propio dibujo, ¿sí? El caso de la boca tiene la misma distancia, puede ser un poco más corta, un poco más chica, de acuerdo a lo que vayan a dibujar, ¿sí? Pero esa distancia es similar, ¿sí? Por tanto, tenemos una medida, tenemos un punto de referencia para empezar a medir, que es el ojo, ¿sí? El tamaño del ojo, ¿sí?, al dibujar el rostro, el tamaño del ojo es equivalente al espacio que hay entre los dos ojos, ¿sí? Ahora lo voy a explicar en un dibujo. Bien, la pizarra limpia, y vamos a dibujar las medidas dentro de nuestro dibujo, ¿sí? Comenzamos con el mismo procedimiento, dibujamos una esfera, ¿sí? Vuelvo a repetir, no es necesario que lo hagan con un compás, si lo hacen a mano alzada genera mucho más práctica. A esta esfera la vamos a dividir en tres partes, ¿sí?, y vamos a agregar una tercera parte que tiene que ser proporcional a las demás, ¿sí? Tiene que ser igual en tamaño y distancia, ¿sí? Bien, una vez que nosotros hicimos esto, lo que vamos a hacer es unir esta base con una curva hacia
los costados de nuestro círculo. Bien, acá tenemos la base de lo que es la cabeza, ¿sí? Y vamos a tratar de agregarle las medidas que yo les mencioné. Dividimos, ¿sí? Y tenemos una parte, dos partes y tres partes, ¿sí? Acá va a ir el pelo. Eso va a ser la próxima clase, agregado con ojos. Acá va a ir la frente. ¿Sí? Pelo y frente pueden ser un poco más anchas, un poco más largas, eso de acuerdo a la persona también. Acá van a ir los ojos. En este espacio iría la nariz. Y en este espacio, ¿sí?, iría la boca. Bien. Vamos a usar las medidas que nosotros hablábamos recién sobre la sobre la medida de los ojos. Para este caso vamos a nosotros dividir nuestro rostro en dos partes, ¿sí? Cada una de las partes, ¿sí?, que nosotros tenemos acá, las vamos a dividir en dos, en tamaños iguales. Bien, solamente nos vamos a concentrar en esta zona, ¿sí? Por tanto, esto no nos interesa. Bien, las orejas nos van a quedar por fuera, ¿sí? Así que eso le vamos a prestar atención después. Vamos a dibujar los ojos. Los ojos están un poco más abajo, ¿sí?, proporcionalmente de esta línea. Por tanto, yo tengo que arrojar... Esto no se ve muy bien. Yo tengo que arrojar una línea proporcionalmente por debajo de la línea principal. Si es una línea punteada, por si no la ven, ¿sí? Bien. Una vez establecido esto, yo voy a tratar de encontrar, ¿sí?, una medida proporcional, ¿sí?, para los ojos, ¿sí? Proporción, no existen medidas concretas, no existen 2 centímetros para los ojos o 3, sino que es una proporción, es de acuerdo a lo que ustedes vayan a dibujar. Los ojos entrarían dentro del rostro humano, ¿sí?, hacia esta dirección, más o menos una, 2, 3, 4, 5 ojos, ¿sí?, corresponden al tamaño, ¿sí?, del ancho de la cabeza. Por tanto, si yo tengo esta medida, por eso uso el compás, si yo tengo esta medida, mis ojos estarían dentro de esta posición, ¿sí? Véanlo con sus ojos y el compás, ¿sí? Fíjense en un ojo, dos, acá estaría el siguiente ojo, donde empieza, acá estaría el segundo ojo. Fíjense en que esta línea me quedó por fuera de la proporción, así que la voy a corregir, que ocurre a menudo cuando uno dibuja. Bien, hasta acá tenemos la línea de los ojos. Nuestros ojos estarían en esta posición, ¿sí? La nariz empezaría en este lugar, ¿sí? Empezaría con una curva en este lugar y terminaría en esta zona, ¿sí? Si no la pueden ver, la marco bien. Acá iría la nariz, ¿sí? Y la boca estaría proporcionalmente un poco más arriba de la mitad. Voy a explicarlo de forma más sencilla. Este es el mentón, ¿sí?, donde nosotros tenemos la boca. Esta es la mitad del mentón, ¿sí? Pero la boca se encuentra un poco más arriba. Por tanto, la boca va arriba de la mitad de el rostro, del mentón, ¿sí?
Fíjense en cómo jugamos con las distancias. ¿Mm? Un hecho también sencillo es que la punta de los ojos, el iris, como se llama, o donde se ubica la zona donde nosotros administramos la luz, también es un punto de referencia para decir dónde empiezan nuestros labios, ¿sí? Dónde empiezan y dónde terminan, ¿sí? Por tanto, fíjense en que acá tenemos una segunda medida. ¿Mm? Bien. Puede ser un poco abstracto, pero yo les recomiendo que revisen el libro de André Lumi, que les voy a enviar, para que puedan ejercitarlo. Bien, acá tenemos estas medidas. Eh, yo les recomendaría que lo vean o lo revean al video, que lo pausen y lo pongan, lo repitan al verlo, para que no se confundan. Yo lo que voy a hacer en esta etapa es mostrarle cómo yo voy a volcar, ¿sí?, en forma sencilla un esquema para dibujar los ojos, ¿sí? Bien, en este caso sabemos que los ojos se entran en esta posición, nuestra nariz estaría en esta posición, ¿sí? Y por tanto ya podemos hacer un pequeño esquema del retrato. Acá tenemos la nariz, ¿sí? Acá tendríamos los ojos. ¿Mm? Y aquí tendríamos la boca. Bien, voy a borrar esto porque me causa un poco de impresión. Bien. Se preguntarán, bueno, ¿por qué tanto protocolo para dibujar un rostro humano eh, o para explicar el rostro humano? Bueno, entenderán que las proporciones lo que hacen es expresar de forma mucho más fidedigna la imagen, ¿sí? Este paso es necesario comprenderlo. Después ustedes pueden variar el formato, como dije hace un rato, sobre cómo pueden representar la figura humana. Bien, les voy a dejar una fotocopia sobre las proporciones, ¿sí?, las medidas, para que lo vean, ¿sí? Y esta primera etapa es sobre las proporciones. Ahora vamos a pasar a la siguiente, en donde vamos a ver cómo se dibujan los ojos y los labios. Bien, volvemos al mismo ejercicio que ya estábamos trabajando y repaso algunos elementos que necesitan para dibujar, ¿sí? Una goma, ¿sí?, yo la tengo envuelta por una cuestión de necesitar que esté limpia constantemente al dibujar, así que yo la envuelvo en un papel para que no se ensucie mi cartuchera. Lápices de diferentes tamaños, ¿sí?, y de diferentes tipos, que nos van a servir para hacer los bocetos y las prácticas que nosotros vamos a tener. En mi caso, como yo estoy trabajando sobre una pizarra, me resulta más sencillo trabajar con fibras de diferentes tamaños, así que no es necesario que ustedes lo hagan con fibras, sino que lo practiquen con lápiz directamente. Bien. Vamos a practicar un poco sobre los ojos, ¿sí?, sobre cómo dibujar los ojos dentro de la figura humana, ¿sí? Al dibujar, ¿sí?, nosotros planteamos que los ojos son así. ¿Mm?
El problema es cómo llegamos a este tipo de dibujo. Cómo llegamos a esto, ¿sí? Y que nos salga bien. Bien. Para empezar, ustedes saben que el ojo es una especie de semiesfera, también conocido como globo ocular. Y nosotros, para poder dibujarlo como corresponde, necesitamos emblocarlo, ¿sí? Ponerlo dentro de un bloque. Por tanto, al comenzar el dibujo, ¿sí? Lo voy a dibujar en grande para que se entienda. En todo caso, dibujaré todo alrededor. Nosotros vamos, o al menos ustedes cuando lo practiquen, van a emblocar su ojo. En la zona donde va a ir el ojo, ¿sí? Van a hacer un cuadrado, y a este cuadrado lo van a subdividir al costado, ¿sí? De esta forma. Para no dibujar en forma circular directamente, ustedes van a dibujar esto, que vendría a ser una simplificación del cuerpo del ojo, ¿sí? Me van a decir, bueno, ¿por qué no vemos directamente la forma del ojo circular? Bueno, está bien, eso de acuerdo a quien dibuje o corresponda, ¿sí? Yo por lo menos lo explico así. Bien, visto de costado, ¿sí? Nuestro ojo va a tener esta característica, ¿sí? Lo que intento mostrar es que el ojo, en realidad, visto de frente se vería así, y visto de costado tendría esta curva. Bueno, no tan exagerada, pero en este caso sería así. Bien, lo que nosotros hacemos dentro de este pequeño esquema, ¿sí? Es colocar adentro lo que es, ¿sí? No me sale los párpados, ¿sí? Vamos a colocar adentro lo que son los párpados. Nosotros no tenemos constantemente los ojos abiertos, por tanto tenemos que establecer dónde van a ir, ¿sí? Los párpados, y saber dónde va a estar el ojo. ¿Sí? Acá hay otro problema. Los párpados no se comportan de esta manera, ¿sí? Los párpados no se dibujan así. Habitualmente los párpados tienen, y lo voy a marcar de este modo, con una fibra mucho más gruesa, tienen formas un poco más particulares, ¿sí? Supongamos que aquí está la nariz de nuestro sujeto que dibujamos, ¿sí? Y en la parte externa del ojo, ¿sí? Tenemos una curva, ¿sí? Pueden observarla ahí. Es una curva que se mueve de este modo. Y luego tenemos otra curva, ¿sí? Que cae y cambia de posición, ¿sí? Fíjense en cómo actúa el ojo ahora. Bien. En la parte de abajo ocurre lo mismo, ¿sí? Pero hay una diferencia. Fíjense en cómo cambia la línea, ¿sí? Tenemos una línea que se comporta de este modo y después sube así, ¿sí? A diferencia del primer formato que yo trabajé, ¿sí? Fíjense en que son dos formas muy diferentes. Yo hice esto primero, ¿sí? Una simplificación. Corresponde hacerlo de esta forma. Bien. ¿Cómo sería entonces el ojo si yo lo estoy viendo desde un perfil? ¿Sí?
Bien, vamos a simplificar un poco la primera forma del encuadre y voy a dibujar el ojo como si fuera una esfera. ¿Sí? En este caso voy a encontrarme con que ¿sí? El ojo va a estar dividido por dos líneas, ¿sí? Los párpados de arriba y los párpados de abajo. Pero los párpados, y vuelvo a lo mismo, no son rectos, sino que en realidad contienen una pequeña curva. Y vuelvo a la corrección de hace un rato. ¿Sí? Los párpados no son solamente líneas. Bueno, voy a cambiar de fibra. Bien. Dentro de los párpados nos encontramos con que existen también otros pliegues que se generan dentro del párpado, por tanto, ¿sí? El párpado corre de esta manera. Acá tendríamos de hecho lo que vendría a ser la iris del ojo. Esto es una explicación muy sucinta, ¿sí? Y cortita de cómo se dibuja el ojo. Sabrán que no todos los ojos son iguales, ¿sí? Hay algunos que tienen ojeras, otros que son un poco más planos, otros que tienen muchos pliegues, arrugas, así que esto es una forma general de cómo se dibuja un ojo. Les voy a dejar un esquema para que ustedes vean y puedan trabajarlo dentro de sus ejercicios. Pero ahora vamos a pasar a la parte de lo que son los labios. Una referencia antes de pasar al siguiente ejercicio. Cuando ustedes dibujen, ¿sí? Se encontrarán con que van a tener que dibujar dos ojos, ¿sí? Digamos que esto es proporcional, ¿sí? Se van a tener que encontrar con que van a tener que dibujar dos ojos, ya que el rostro es simétrico. Cuando dibujen ambos ojos, traten de que ambos estén en la misma posición, ¿sí? Los ojos se van a mover, ¿sí? Hacia el mismo lugar. Por tanto, si el ojo, voy a poner el ejemplo, ¿sí? Si el ojo se mueve hacia un lugar, ¿sí? Intenten de que el otro se mueva en la misma dirección, ¿sí? ¿Qué ocurre aquí? Los ojos, a menos que representen a una persona que tiene un problema en los ojos se mueven en la misma dirección siempre, ¿sí? Y traten de que se mantengan siempre en la misma distancia con relación a estos dos puntos. Les dejaré un esquema para que ustedes vean cuál es la relación entre ambos ojos, ¿sí? Dentro de lo que es la representación. Bien, vamos a la segunda parte el segundo elemento que nosotros vamos a trabajar dentro de lo que es el rostro humano, que es la boca, ¿sí? Bien, recuerden que la boca empieza y termina, ¿sí? Más o menos a la distancia donde están los ojos, la punta de los ojos, así que recuerden, tengan eso en mente cuando vayan a dibujar. Ahora, cuando vayamos a dibujar la boca, traten de recordar que no es plana la boca, sino que tiene ciertas formas que nos permiten diferenciar el volumen, así que recordemos que la boca no es directamente un plano. Ahora lo voy a explicar mejor. Bien, nuestra primera idea al dibujar es directamente trabajar el tipo de de boca de esta forma. Bien, en este caso sería la idea plana.
vamos a tratar de modificar ese tipo de boca para poder trabajarlo. Bien, al dibujar la boca, yo habitualmente lo que hago es plantearme un círculo en el centro, ¿sí? Y dos semicírculos al costado. Esto sería la parte de abajo y esta sería la parte de arriba. ¿Sí? A este semicírculo lo que yo hago es agregarle esto y después hacer esto. Traten de que sea simétrico y en este caso esta al menos es mi forma de trabajar la boca. ¿Sí? Si se tocan la punta del labio van a ver que hay una especie de esfera. Bien, vamos a ver un poco la forma de dibujar de Loomis. Solamente vamos a trabajar con la boca cerrada en el sentido figurativo de la palabra, ¿sí? Tenemos la distancia ya trabajada en los minutos anteriores, así que vamos a trabajar un poco cómo ejercitar el dibujo sobre la boca, ¿sí? Recordemos que ustedes van a trabajar con otras posiciones, así que en este caso puede estar la boca de perfil. Yo voy a dibujar de frente y de perfil y ustedes verán en todo caso cuáles son las otras posiciones. Pero primero, ¿sí? Lo principal es establecer un lugar desde donde trabajar la boca, ¿sí? Así que lo que se puede hacer es establecer un cuadrado, un rectángulo, ¿sí? A partir de ahí lo que hago es dividirlo, ¿sí? Y esto me sirve en realidad para que sea simétrico. Bien, yo puedo establecer una curva, ¿sí? En la parte de arriba y luego salir con una, fíjense en que es una curva y después se tuerce hacia otra dirección, ¿sí? Después ocurre lo mismo aquí. Este es más del tipo labio de mujer. Cuando vamos a dibujar el labio inferior tenemos que hacerlo un poco más pequeño, ¿sí? Por tanto, lo cortaremos ahí y haremos esto. En este caso, en la unión de los labios nos vamos a encontrar con una pequeña esfera, con una pequeña bolita, ¿sí? Y se construye así, de hecho, el labio de la mujer. El labio del hombre es un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más robusto, no es tan, no es tan curvilíneo como el dibujo como el de la mujer. Y ahora los vamos a mostrar en una especie de perfil. El perfil ¿sí? En el perfil nosotros nos vamos a encontrar con que no vamos a ver todo el labio, sino que vamos a ver solamente la mitad, ¿sí? Vamos a ver solamente esta parte. Bien, vuelvo a dibujar, ¿sí? Mi rectángulo, la mitad de mi rectángulo, y en este caso necesito establecer la mitad. Bien.
esta curva va a estar un poco más disimulada, ¿sí? Y vamos a tener una curva, lo voy a explicar acá, una curva hacia adentro, ¿sí? En los dos lados. Esto parece obvio, pero cuando lo vayan a dibujar se van a encontrar con que es un poco más difícil. Voy a tener una curva acá, ¿sí? Después esa curva, ¿sí? Se va a torcer hacia adentro. Y va a ser una contracurva abajo. ¿Sí? Fíjense en que tenemos una dirección, ¿sí? Tenemos otra dirección y tenemos otra dirección. Fíjense en que son tres direcciones diferentes. No son iguales las tres curvas. Bien, por tanto tenemos una dirección, ¿sí? Otra y otra. Bien, hasta acá tenemos parte del frente del labio. En el caso del labio inferior, ¿sí? Termina de esta manera y el labio superior termina un poco más alejado. No lo pongo en el caso del dibujo porque sería un poco más complejo para ustedes, ¿sí? Eso sería cómo representar el labio, ¿sí? De una mujer de perfil, un esquema al menos, ¿sí? El labio inferior va a ser siempre más corto. Bien. Vuelvo a repetir, yo les voy a dejar algunos esquemas de cómo dibujar nariz, cómo dibujar boca y cómo dibujar ojos. ¿Sí? No puedo practicarlo todo porque ya el video se vuelve muy extenso para poder subirlo. Pero al menos un panorama funciona para este video. Vamos con el siguiente, que sería el último. Bien, ya entramos a la última etapa de esta clase. Y esta vez vamos a aprender a trabajar, en esta parte vamos a trabajar con la nariz. Yo hablé hace un rato sobre emblocamiento en las dos partes y esta no va a ser la excepción, ¿sí? Para trabajar con la nariz lo que necesitamos primero es establecer una forma básica y luego colocarla dentro. Cuando nosotros buscamos una forma sencilla de cómo dibujar la nariz, ¿sí? Esta vez voy a tratar de dibujar más grande. La nariz tiene esta forma de base. Esta es una simplificación, ¿sí? Citando a, no me acuerdo, Michael Hampton en su libro El dibujo sobre la figura humana. Bien, esta es la forma básica para emblocar la nariz. Vamos a darle volumen, ¿sí? Y es una nariz vista desde el frente. Esta es la idea de lo que se llama emblocamiento, ¿sí? Encasillamos todo en una sola figura para luego colocarla dentro, ¿sí? Esto es como ocurre cuando ustedes van a dibujar, van a realizar un dibujo y se equivocan en la proporción. Bueno, el emblocamiento funciona para eso, ¿sí? Sirve para que no se equivoquen en la proporción que están trabajando. Bien, voy a dibujarla, pero esta vez la voy a dibujar de perfil. Entonces, de acuerdo a una tengo la nariz de perfil, ¿sí? Bien, vamos a usar formas sencillas para poder dibujar la nariz, ¿sí? Pero esta va a ser un poco... Bien, vamos directamente al ejercicio. Para empezar a dibujar la nariz en la base, ¿sí? Si ustedes se tantean un poco la nariz, notarán que tienen una pequeña bolita, ¿sí? En la punta de la nariz. Tiene como una forma de bola, ¿sí? A los costados también tiene una forma de semiesfera,
y por tanto yo lo que puedo hacer es dibujar una especie de curva simulando esa semiesfera, ¿sí? Hasta acá tenemos una forma base, todavía no tenemos la nariz. Lo que tenemos que hacer es unir estas partes para construir, ¿sí?, la nariz. Esta es una nariz vista desde arriba. Voy a borrar esta parte, ¿sí?, y voy a suavizar un poco las líneas para construir la nariz. Bien, hasta acá tenemos la nariz, pero se nos presenta otro aspecto. La nariz sube, así que por tanto podemos dibujar una línea, ¿sí?, que suba hasta la zona, ¿sí?, hasta la zona de la mitad de hasta la mitad de los ojos, ¿sí? Fíjense en cómo actúa la curva o las líneas formando una curva, ¿sí?, después una contracurva y luego otra curva, ¿sí? Fíjense en cómo actúan las direcciones hacia un lugar y hacia otro, ¿sí? De acuerdo al punto de vista se modifica. Bien, esto es una nariz vista desde frente, ¿sí?, y desde arriba. Vamos a probar ahora con la nariz vista de perfil, que sería esta. 40 minutos de video. Oh. Bien. Establecemos de nuevo la bolita que tenemos en una parte, después la segunda bolita que tenemos al costado, y acá solamente vamos a dibujar dos, ¿sí? Y acá ya tendríamos más o menos la forma de cómo es la nariz. Voy a correr un poco porque se da justo la luz. Fíjense en que lo único que vamos a hacer es medir, vamos a unir estas dos para poder construir la nariz y borrar algunas partes. Tendríamos que unir estas dos, ¿sí?, en una línea y dejar que suba. Borramos algunos aspectos. Bien. La forma base de cómo dibujar la nariz. Bien. Acá, ¿sí?, voy a borrar también la base para que quede solamente expuesta la nariz como iría, ¿sí? Acá tenemos de nuevo curva, ¿sí?, una curva similar y después la línea sube. Cada nariz es diferente, es distinta y por tanto la forma en que se dibuje va a depender de lo singular que sea la nariz de la persona que ustedes van a tomar. Bien, para cerrar este video, no puedo explicarlo todo porque son 40 minutos y ya es demasiado largo para verlo. Le voy a dejar a ustedes algunas imágenes para que puedan practicar, como en el ejercicio anterior, para que puedan practicar algunas posiciones con lo básico que yo les mostré en este video, ¿sí? Van a practicar en un primer momento cómo se dibujan diferentes posiciones, nariz, boca y ojos, y luego lo que van a hacer es ponerlo según las proporciones que trabajamos en la primera etapa del video, ¿sí? De nuevo, la primera etapa van a ser 3 dibujos practicando 10 posiciones de nariz, 10 posiciones de ojos, 10 posiciones de boca, y en la segunda etapa colocar todos esos elementos dentro del rostro humano siguiendo las proporciones que yo les mostré. Así que va a ser un ejercicio por ahí un poco extenso, más que nada de dibujo muy rápido, así que no se estresen si no les sale bien porque es parte del proceso equivocarse también. Así que un video de 45 minutos ya es demasiado largo. Vamos a ver cuánto tardo en subirlo y espero que tengan un buen desarrollo de esta clase y nos vemos en la próxima. Muchos saludos, hasta luego.